De esto vamos a conversar con Guido Bellido Ugarte, es congresista electo por Perú Libre, partido del candidato a la presidencia en la segunda vuelta, Pedro Castillo. Nos acompaña desde el Cusco, en Perú. Guido, muy buenas noches, bienvenido a Noticias de Telesur. Muy buenas noches, hermana, muy buenas noches a nuestros hermanos de la Patria Grande, muy buenas noches, Telesur, muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirnos a nuestros hermanos en el exterior. Muchísimas gracias a usted, Guido. Guido, ¿cómo ve usted este escenario para el Congreso entrante? En lo que decíamos, por ejemplo, ustedes como el Partido Perú Libre logran 14,6% de los votos y por ello ingresan 36 congresistas. Son los congresistas que más llegan por su partido, por Perú Libre, al Congreso. Sin embargo, son 10 bancadas. ¿Cómo ve usted ese escenario? Bien, en realidad hay que buscar consensos en función al programa que estamos planteando, pero al mismo tiempo hay que combinar con el pueblo organizado y hay que establecer nuevos métodos de representación. Anteriormente, los partidos políticos están acostumbrados de legislar a las espaldas del pueblo, de que las iniciativas legislativas salgan de 2 o 3 asesores entre 4 paredes y muchas de estas leyes, como ha sido la ley Pulpín, realmente expresa ciertos lobbies y ciertos tráficos de poder con algunas empresas transnacionales y esos algunos intereses de algunas empresas corruptas en nuestro país. En todo caso, nosotros estamos planteando un estilo diferente de trabajo. Consideramos que ninguna iniciativa legislativa debe salir sin el respaldo del pueblo, sin el aval de sus autoridades, de sus dirigentes, y el congresista apenas puede ser un vocero del pueblo organizado. Nosotros vamos a implementar un trabajo distinto y si estamos participando en esta representación y en el Congreso de la República, definitivamente es para renovar, es para implementar un trabajo directo con la población, con el pueblo organizado, y consideramos toda iniciativa, al ser respaldada por el pueblo, no le tiene que quedar otra a la derecha de cumplir esta demanda del pueblo. Caso contrario, estarían en contra del mandato del pueblo y ahí tendríamos que aplicar otras medidas para aquellos que traicionan los intereses de nuestro pueblo. Sí, Guido, en un momento muy complejo para el país, ustedes llegan con las banderas del Partido Perú Libre, que sin duda marca diametralmente una agenda muy distinta a los partidos tradicionales, a los partidos de siempre, a los partidos de la derecha. ¿Cuál será el principal proyecto de ley que ustedes van a impulsar en el Congreso? En realidad, la derecha durante 200 años ha acostumbrado a nuestro pueblo, en las veces que se han dado las elecciones, de imponer 2 candidatos de derecha y que el pueblo elija a uno de ellos bajo la lógica del mal menor. Porque estos partidos políticos que siempre han tenido dueños y han tenido la lógica mercantilista neoliberal, jamás han dado oportunidad al pueblo, jamás han dado oportunidad al hijo del campesino, al obrero, al trabajador del campo y la ciudad. Pero el compañero doctor Vladimir Cerrón Rojas, bajo su dirección, hemos construido un partido, una herramienta política para poner al servicio de las grandes mayorías. Un partido de izquierda socialista, un partido que su ideario expresa la voluntad del pueblo, no es una improvisación, más al contrario, hoy el plan de gobierno que llevamos en este proceso electoral es un plan de gobierno que ha sido discutido, debatido en los diferentes órganos que tiene el partido, tanto como el Comité Ejecutivo Nacional, los comités ejecutivos regionales, los comités ejecutivos provinciales, los comités ejecutivos distritales y en las asambleas que tiene el partido como órgano máximo deliberativo y de decisiones, se han sancionado este programa.
Y una vez de tener un programa que expresa la voluntad del pueblo, se requiere un interlocutor, un candidato que salga de la clase trabajadora, no de la derecha, no de los sectores oportunistas o no de aquellos que se hacen llamar centro y al final de cuentas terminan en el saco de la derecha. Aquellos que aplauden al neoliberalismo, aquellos que aplauden al individualismo, el oportunismo y el arruguismo que ha destrozado nuestra cultura, que ha destrozado nuestros pueblos, que ha deshumanizado a nuestros hermanos. Sí, Guido, todo Nosotros esto que usted nos vamos a dice, implementar. todo eso que usted nos dice es la razón por la que Pedro Castillo es el candidato que va de primero, que pasó primero en la primera vuelta y según la primera encuesta de cara a dentro de 7 semanas la segunda vuelta presidencial, pues sigue marcando ese primer lugar con una diferencia de 11 puntos sobre Keiko Fujimori. Todo eso que usted nos está diciendo precisamente expresa Pedro Castillo. Antes de volverle a preguntar acerca del principal proyecto de ley que llevarán una vez en mayo, se conozca quién será el próximo, en junio, perdón, quién sea el próximo presidente o presidenta del país. ¿Qué hacen ustedes para convencer a parte del electorado? En realidad, el principal proyecto y el pedido de nuestro pueblo es tener una nueva constitución política. Si nosotros vamos a tener una nueva constitución política, vamos a poder evitar el saqueo de nuestros recursos naturales. Los contratos ley que están expresadas en el artículo 62 de la Constitución Política. Realmente esta Constitución fujimorista de 1993 no ha sido ni aprobado ni elaborado por el pueblo peruano. Ha sido impuesto desde la Embajada norteamericana. Por eso, desde el artículo 58 al 65 del capítulo económico, expresa los 10 puntos del consenso de Washington. En el Perú hemos vivido y vivimos en este momento el neoliberalismo más bárbaro, que no tiene sentimientos, que lo único que existe es el sentimiento frío y calculador de cuánto vales y cuánto cuestas. Por eso, el principal y el eje central, y que 28 de julio Pedro Castillo Terrones tiene que anunciar el referéndum para aprobar una nueva constitución política y posterior a ello la convocatoria a una asamblea constituyente donde el 40% tienen que participar los constitucionalistas y en un 60% tiene que participar la población organizada de manera directa, nuestras comunidades campesinas, nuestros trabajadores, nuestros pequeños y medianos empresarios, los colegios profesionales, las universidades, absolutamente todos estos sectores, para que por primera vez en 200 años podamos tener una constitución escrita por el pueblo y que exprese el desarrollo real de nuestros pueblos, basado en la concepción solidaria, armónica, con una economía popular de mercado, donde el Estado tenga un papel importante en la producción y la productividad. Nosotros no vamos a renunciar al sueño de nuestro pueblo, a la esperanza de nuestro pueblo. No vamos a traficar con este sueño que venimos llevando 200 años, en este bicentenario. Como decía el gran Taita Túpac Amaru II, volveremos y seremos millones. Y hoy ha vuelto ese Túpac Amaru de estos tiempos. El Túpac Amaru del bicentenario hoy se llama Pedro Castillo Terrones, que une los corazones del pueblo, esos corazones diminutos, esos corazones
que nunca han sido escuchados, hoy se han unido en un torrente grande y que vamos a triunfar, quiera o no quiera la derecha, y las empresas transnacionales corruptas que han dejado de pagar impuestos a nuestro país, y eso perjudicando a los niños, perjudicando a las madres gestantes, perjudicando a los adultos mayores. Estas empresas transnacionales perjudicando a toda la población, Guido, en 30, a nuestro pueblo. sí, en 30 años perjudicando a todo, al grueso de la población peruana. Hoy vemos en las cifras evidentes de pobreza y de pobreza extrema, de miseria que está viviendo este Perú profundo. Y desde ese Perú profundo usted nos habla. Así que el principal proyecto en este momento, de cara a la segunda vuelta, ustedes como congresistas electos por el Partido Perú Libre, es ser firmes en una Asamblea Nacional Constituyente, en un cambio de constitución, Guido. Efectivamente, pero en esa nueva constitución tenemos que combatir la corrupción. Sabemos muy bien que la corrupción es inherente al sistema capitalista, al neoliberalismo. De la corrupción no solo vive el funcionario corrupto, sino simplemente esa es la pus que derrama. Lo que realmente saca ventaja son las empresas como Odebrecht, las empresas corruptas que operan, financian partidos políticos, dejan de pagar impuestos en 10, 20 años, amparados en esta constitución fujimorista, apelan al Poder Judicial, apelan al Tribunal Constitucional para decir que ya pasó el tiempo, que ya prescribió su deuda, y así más de 700 millones, no hace mucho, hace unos meses, acaba de dejar de pagar Telefónica. Y así hay empresas que operan en nuestro país impunemente, amparados en esta Constitución. El pueblo lo sabe. Sé que en este momento nos están acusando que el Perú quiere implementar una economía al estilo de Venezuela, pero nosotros decimos desde aquí, como decía el gran amauta José Carlos Mariátegui, el Perú no va a ser ni calco ni copia, será creación heroica. Su economía responderá a las condiciones objetivas de este país y a las condiciones particulares, porque al final de cuentas las que determinan son estas condiciones particulares para dar un salto cualitativo, porque nuestro país, pese al crecimiento de 7-8% que no nos ha servido para nada, sino para que estas empresas corruptas se hagan más poderosas, hoy nosotros sufrimos. Así es como funciona el modelo, Guido. Nuestros hermanos vienen muriendo por un balón de oxígeno. El gas, hoy en el Perú, bordea los 50 soles. La región del Cusco, de donde yo provengo, no tiene gas, pese a tener gas de camisea. Realmente el Perú ya no está en manos de los peruanos, sino de estas empresas que hoy vienen confabulados. Los poderes corporativos, Guido, son los poderes corporativos, porque de eso es que se alimenta, así es como funciona la estructura del modelo neoliberal. Al que usted le diga que se quieren parecer a la economía de Venezuela, recuérdeles que esta es una nación bloqueada ilegalmente por Estados Unidos y esa es parte de la crisis económica de Venezuela. Muchísimas gracias, Guido, por ayudarnos a comprender parte de lo que ustedes están proponiendo, y esta es la razón de ese Perú profundo que no aparece en los medios corporativos, que no están en la política limeña por la que Pedro Castillo puntea en estas encuestas y pasó la primera vuelta con amplia ventaja. Guido, muchísimas gracias y también felicitarlo por haber obtenido ese triunfo para llegar al Congreso. Muy buenas noches.
Panachay añay sapanka wayqinchikkunata América Latina, kankunaspa hatun napayukuy, punchawña allinta rimarisunchis wayqikuna, ilata sayarimusunchis, llaqtanchis ñawpaqman puririchinanchis wayqikuna panaykuna. Añay patria grande, hatun llaqta añay wayqikuna panaykuna. Muchísimas gracias, Guido. Hasta la próxima. Buenas noches.